Calvario, acordémonos que el objetivo es culminar este estudio el domingo de resurrección. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Mi objetivo es que conozcamos las cosas que sucedieron durante las últimas semanas, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, durante el tiempo que Él predicó el Evangelio, durante el tiempo en el que Él preparó a sus discípulos, especialmente a los apóstoles, para que llevaran la fe. Que conozcamos más de nuestro Salvador y la obra redentiva, su obra redentora. Que conozcamos de las riquezas y la profundidad del amor de Dios en Cristo. Este es mi objetivo, esto es lo que espero poder lograr, ¿verdad? Esta mañana nuestro sermón, nuestro tema para esta mañana se llama El camino al Calvario, lo odiaron porque Él dijo ser Dios. Es importante que entendamos, como dijo el gran R.C. Sproul, es importante que entendamos por qué creemos lo que creemos. Es importante que nosotros como cristianos sepamos la razón por la cual creemos de la manera que creemos, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos ni por qué somos bautistas o por qué somos presbiterianos o de alguna otra denominación. Simplemente nos encontramos en esta denominación porque aquí fue donde el Señor nos encontró, aquí fue donde mi mamá me traía cuando yo estaba chiquito, esta es la iglesia donde yo crecí. Y bueno, un sinnúmero de cosas que podemos decir, ¿verdad? Pero a veces sucede que muchas personas que están en la iglesia no saben ni por qué son bautistas. No saben los fundamentos de la fe. No saben por qué no somos de la iglesia romana católica, ¿verdad? Y alguien dirá, bueno, yo no soy católico porque yo no adoro a los santos, yo no le rezo a la Virgen o yo no sigo al Papa, ¿verdad? Y son buenas razones, pero no es la razón principal. También tenemos que entender que hay cosas, hay fundamentos en nuestra fe, hay pilares en la fe, hay ciertas doctrinas de las cuales son fundamentales. Y una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es la deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es que la iglesia desde el principio entendió que Cristo es Dios. Y el pasaje en el cual vamos a pasar el tiempo en esta mañana, el capítulo número 8 del Evangelio de San Juan, es uno de esos pasajes fundamentales de nuestra fe. Es uno de esos pasajes en el cual se nos demuestra de manera cierta y clara la identidad de Cristo. Una de las características de este pasaje, Juan capítulo 8, es que es una discusión que toma lugar entre el Señor Jesucristo y los judíos. Es una discusión entre el Señor Jesucristo y los judíos. Y el tema, escúcheme bien, el tema principal de esta discusión es la identidad de Cristo. Así que con esta introducción vamos a proseguir a leer el texto. Y lo vamos a leer empezando en el versículo número 48 del Evangelio de San Juan, capítulo número 8. Juan 8, versículo 48.
Vamos a empezar ahí nuestra lectura. Entonces le contestaron los judíos y le dijeron: no estamos bien pues en decir que tú eres un samaritano y que tienes un demonio. Entonces Jesús les respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca, y él es el que juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: bueno, ahora sí sabemos que tienes un demonio, puesto que Abraham murió y también los profetas. Pero tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Entonces Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Pero es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, entonces sería yo un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos a tus pies con gran necesidad de tu palabra, con gran necesidad de tu de tu provisión. Señor, ayúdanos a captar las riquezas y la profundidad del Evangelio, y que de esta manera pues nuestros corazones estén predispuestos a creer y a arrepentirse y a continuar perseverando en la fe. Edifica a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. ¿Cuál es el medio por el cual tú nos hablas este día? En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Amén. Hay muchas cosas que no tengo tiempo para explicarles a ustedes acerca de todo lo que está sucediendo aquí. Pero una de las cosas que Jesús trató de decirle a los judíos, a los israelitas, cuando él ministró en la tierra, cuando él les hablaba, uno de los temas a los cuales Juan alude, una de las cosas que Juan trata de hacer entender al lector, especialmente a aquellos que eran de descendencia judía, es que Jesús se identificó con aquel que habría de venir. Jesús se identificó en sus palabras. Jesús aludió a la profecía de Moisés a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 18. Moisés dijo, esto es del libro de Éxodos, Moisés dijo a los hijos de Israel que Dios habría de mandar un profeta como él, uno que iba a surgir, uno que iba a salir de los rangos del pueblo de Israel, e iba a ser él el que les iba a dar más palabra, quien les iba a dar más revelación, que iba a darles, por decirlo así, el segundo capítulo. Era ese profeta que iba a venir e iba a hablar las palabras de vida, y quien quiera que fuese que no recibiese sus palabras, iba a tener que rendir cuentas a Dios por rechazarlo a Él. Eso es algo que es importante para nosotros entender como estudiantes de la palabra de Dios.
Jesús en el libro de Juan vemos que alude siempre a este profeta que habría de venir y se identificó él con este profeta. Ahora, una de las cosas que en este pasaje no tenemos tiempo de poder indagar más y sacarlo a fondo, pero una de las cosas que Jesús dice, una palabra que quizás para nosotros en nuestro lenguaje no tenga mucho significado, es la palabra yo soy en este pasaje. El Señor Jesús la repite muchas veces. De hecho, este pasaje es conocido como el pasaje, uno de los pasajes que alude al gran yo soy. Jesucristo se identifica a él como el yo soy. Por ejemplo, les dice a ellos que él es la luz del mundo, que él es la luz del mundo. Él se identifica a los judíos como la luz que ha venido, la luz de la vida. Él se identifica como el Hijo de Dios. Y lo que está en cuestión en este pasaje, el tema principal de la discusión entre el Señor Jesús y los judíos es la identidad de Cristo. Pero esta palabra yo soy es muy importante en el lenguaje de los hebreos. Por ejemplo, vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Este es el nombre que Dios usa para revelarse a los hijos de Israel. Este es el nombre que Dios le da a Moisés que declare a los hijos de Israel. Vemos que le dice Dios a Moisés, cuando Moisés le pregunta, si los hijos de Israel me preguntan, cuando Dios está mandando a Moisés a liberar a Israel de Egipto, Moisés le dice al Señor, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Moisés nos dice que Dios le dice, yo soy el que soy. Y entonces añadió el Señor, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. La palabra que usa el hebreo es la palabra ha-ya. Y quiere decir, es una palabra muy interesante porque es una palabra que habla de ser en el pasado, ser en el presente y ser en el futuro. Es decir, una palabra que abarca todo. Él es el que es el Dios eterno, es el Dios de la creación. Como Él no hay otro. Esta palabra, entonces, se nos traduce a nosotros como la palabra yo soy. Y todos los hebreos, todos los judíos, todos los israelitas estaban familiarizados con esta palabra, estaban familiarizados con el nombre yo soy. ¿Sí me explico? Entonces Dios le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Este era un nombre sagrado, es un nombre sagrado. Entonces tenemos que entender que yo soy es el nombre que Dios usa para revelarse como el Dios de Abraham y de los descendientes de Abraham. Todo judío estaba familiarizado con ese nombre sagrado, y el usarlo en la manera que el Señor Jesús usa el término con referencia a Abraham y a aquel que es el primero, sería claro entonces para ellos que Jesús quiso dar a entender que Él es ese Dios que habló a Moisés, el dador de la ley.
Ahora, esto explica la reacción de los judíos. ¿Sí me explico? Al final de nuestro texto vemos que ellos levantan piedras y le quieren apedrear. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción? Lo que tenemos que entender es que Jesús dijo ser igual a Dios. Dijo ser uno con el Padre. Esto ha sido y sigue siendo uno de los pilares de la ortodoxia cristiana y es una de las líneas que claramente nos distingue de todas las religiones falsas y fue uno de los clavos, escuchen bien, fue uno de los clavos que clavaron a Cristo en la cruz. ¿Sí me explico? Esto es lo que nos distingue de las religiones falsas. Si ustedes ponen atención, por ejemplo, los testigos de Jehová, la cristología de ellos, es decir, la teología de Cristo que ellos tienen, Cristo para ellos no es Dios. Ellos niegan la deidad de Cristo. Cristo es un hombre elevado, sí, es un sirviente de Jehová, pero Cristo no es deidad. Niegan a Cristo, niegan su esencia, niegan que Cristo es Dios. Esta es una línea de distinción entre nosotros y ellos, porque cuando ellos llegan a tocar la puerta, ellos se disfrazan como cristianos, ellos pretenden ser cristianos, ellos dicen que ellos anuncian las buenas nuevas del reino, pero niegan al Señor de ese reino. ¿Sí me explico? Entiendan que lo que está sucediendo aquí es que la razón por la cual ellos querían apedrearle era porque entendieron claramente la referencia de Cristo. ¿Sí me explico? Al identificarse él como yo soy, antes que Abraham, él está diciendo en términos muy claros que él es Dios. Y lo entendieron. Y por eso le quisieron apedrear. Entonces, esta es una de las razones por la cual ellos le odiaron. Los líderes le odiaron por ser el Hijo de Dios. Esto es una de las razones que pavimentaron el camino al Calvario. Esa es una de las razones por la cual le llevaron al Gólgota. De hecho, la acusación fue esa. ¿Verdad? Vemos cuando llevan a Jesús ante el tribunal, ante el supremo sacerdote, ante Caifás. Y la pregunta le es dada, le es hecha, se le carga con un juramento, decir la verdad. Y él da testimonio de su identidad y es precisamente porque él dice ser el Hijo de Dios que lo crucifican. La pregunta que nosotros debemos de hacernos, la pregunta que el escéptico debe de hacer es la siguiente. ¿Es esto verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones de ello? Entonces vemos que Juan, en este capítulo 8, el tema principal es la identidad de Cristo. Ahora es importante que nosotros como estudiantes y cualquier persona estudiando la palabra de Dios, cuando analizamos la persona de Jesucristo y su identidad, me refiero al hecho de quién es Él. Es importante que debemos de es importante que tratemos de entender cómo Jesús se vio a sí mismo. Cómo Jesús se vio a sí mismo. Cómo Jesús se entendió ser. Y cómo aquellos que le vieron, cómo aquellos que le escucharon, aunque hayan creído en Él o no hayan creído en Él, lo importante es entender cómo ellos le entendieron a Él. ¿Sí me explico? Porque hay muchas personas que
lamentablemente quieren tratar con Jesús, quieren entender o tratan o tienen algún concepto de Jesús, pero quieren imponer sus ideas. Ellos quieren decidir quién Jesús es. Y esto es erróneo. Si vamos a ser sinceros con el texto, tenemos que entender cómo es que el texto describe a Jesús, nos guste o no nos guste. Esto es algo fundamental para nosotros de entender. Independientemente si le creemos o no, tenemos que ser honestos y reconocer cómo fue que Jesús se entendió a sí mismo. ¿Verdad? Jesús le dijo a los judíos, ¿verdad? Si yo me glorifico, les dijo en el versículo 54, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Es claro para nosotros que Jesús se vio a Él como el legítimo Hijo de Dios, como el único Hijo de Dios. Y no solamente eso, escuchen bien. Aquí uno de los problemas que existe, que uno de los puntos de contención que existe en este pasaje tocante a la relación de los judíos con Jesús es que Él les está diciendo, ustedes no tienen relación con Dios y si quieren tener una, tienen que venir a mí. ¿Sí me explico? Porque uno de los puntos de alegación es que ellos le dicen a Jesús, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Verdad? Pero Jesús les dice, si ustedes fuesen los hijos de Dios, entonces ustedes me reconocerían a mí. ¿Verdad? Pero la razón por la cual Jesús les dice que no son hijos de Dios es porque lo niegan a Él. ¿Sí me explico? Ahora en el texto vemos que es claro, porque Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Y esto es algo que Jesús hace muy frecuente en el Evangelio de Juan. Nos presenta una opinión exaltada de sí mismo. Es más, Jesús dice tener centralidad sobre la Escritura. Jesús les dice, Abraham, vuestro padre, aquel que ustedes dicen es su padre. Abraham quiso verme a mí. ¿Verdad? Es obvio lo que Jesús está diciendo, ¿no? Es obvio lo que Él está haciendo. Él está diciendo, esas profecías del Antiguo Testamento, como nos es conocido a nosotros, para ellos era la Biblia. Ellas hablan de mí. Su padre Abraham tuvo fe en mí y anheló ver mi día y lo vio y se regocijó. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Es una respuesta muy natural, ¿no? Porque ellos le dicen, no tienes ni 50 años y tú has visto a Abraham. ¿Cómo es eso posible? Es obvio que entendieron la implicación, no es obvio que entendieron lo que él estaba diciendo. El problema fue que no le creyeron. ¿Verdad? Y es el problema que muchos de nosotros tenemos, ¿no? No es que nos falte entendimiento, no es que no podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. El problema es que no nos gusta. ¿Verdad? No es falta de entendimiento. Es que no nos gusta lo que estamos escuchando. Ese es el gran problema del ser humano. Pablo nos dice en su carta
a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo número 2, Pablo habla acerca de esto, lo explica de manera detallada. Pablo nos dice que el hombre que es natural, es decir, el hombre que es descendiente de Adán, todo hijo de mujer en esta tierra, aparte de la gracia de Dios, no recibe las cosas del Espíritu, y es más, dice Pablo, a él le parecen una locura, porque estas cosas se disciernen por medio del Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo? Que a menos que Dios abra el corazón, a menos que Dios mueva el corazón del individuo, esa persona no va a querer aceptar, no va a querer recibir, no va a querer someterse, no va a querer doblar la rodilla a Cristo. ¿Verdad? Porque este es el punto de contención, ¿no? Cristo les está diciendo, Abraham su padre creyó en mí. ¿Verdad? Se nos es dicho en la Escritura, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él como justicia. Y si vemos y si exploramos el texto, lo cual no tengo tiempo de hacer porque es demasiado, pero los invito a que lo hagan. Ustedes van a descubrir que muchas veces Jesús les dice a ellos que Él les dice a ellos que Él es. Por ejemplo, en el versículo 31, Él les dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? En el versículo 28 les dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. En el versículo 24 les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Versículo 25, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y Jesús le responde, el que os he estado diciendo desde el principio, les dice. ¿Verdad? Alguien dice, bueno, Jesús nunca dijo ser Dios. ¿Verdad? Hoy escuchamos eso de los testigos de Jehová, de los mormones y muchos que deniegan, incluso muchos pentecostalistas. Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, Jesús quizás nunca habrá dicho, hermanos judíos, aquí estoy, soy Dios, inclínense ante mí. No, Él lo dijo en un lenguaje bíblico. ¿Sí me explico? Porque las cosas que de otra manera Él osa decir, nadie más las había dicho hasta este punto y las ha dicho desde entonces. La pregunta aquí es siempre la misma. ¿Es verdad o no? Ahora, una de las cosas que Juan hace en su evangelio es que Juan nos presenta una serie de señales, los cuales nosotros llamamos milagros, pero son señales porque el propósito de ellos es dar testimonio a lo que Jesús dijo. Le dio vida, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, controlaba a la naturaleza por medio de su palabra. No hay otro como Él. ¿Verdad? ¿Quién más ha hecho esto en la historia del hombre? No hay ni uno que se le parezca. Este es un récord histórico, por eso les enfatizo siempre, lo que estamos leyendo aquí es un récord histórico, no es una historia, no es un cuento de hadas, esta no es una historia que pasó en una tierra lejana alguna vez, no, esta es la historia del hombre y del Hijo de Dios que caminó en esta tierra y demostró con señales y milagros su identidad.
Jesús les dio pruebas suficientes. Y aún así llegaban, maestro, ¿qué pruebas nos puedes dar? ¿Qué milagro puedes hacer? ¿Seriamente? ¿En serio? Más grande el milagro, más le odiaban. Esa es una de las cosas que vemos que sucede. Más grande el milagro, más le odiaban. E incluso les pregunta, he hecho muchas cosas entre ustedes, he dado muchas señales, ¿por cuál de estas cosas buenas que he hecho me van a matar? ¿Y qué fue lo que le dijeron? No te matamos por esto, sino porque dices ser igual a Dios. La pregunta es, ¿dio o no dio las pruebas suficientes? ¿Verdad? Como dijo aquel intelectual británico C.S. Lewis, ¿no? Dijo, no podemos decir que Jesús simplemente fue un buen hombre y descuidar su declaración de ser Dios. Porque si Jesús dijo ser Dios y no era Dios, entonces no era bueno. Así es que nomás nos quedan estas opciones, dijo C.S. Lewis. O era un mentiroso y por consecuencia una de las personas más malas que ha existido porque él engañó a muchos, muchos han muerto y han perdido su vida porque le han creído a él una gran mentira. O es el Hijo de Dios y caemos postrados a sus pies. No tenemos otra opción. Jesús no dejó otra opción. Pero lo que quiero que entendamos en esta mañana, que esta fue una de las razones por las cuales lo crucificaron. Porque él declaró de manera cierta, declaró sin ninguna duda y claramente se declaró ser el Hijo de Dios, y los judíos entendieron plenamente la implicación, entendieron que les estaba diciendo de manera cierta, certera, clara y no confusa que Él es el gran yo soy. ¿Verdad? Así es que por eso le odiaron. Y esta fue una de las razones por las cuales le crucificaron. Así es que si alguien está o tiene una noción falsa acerca de la entidad de Cristo, tiene que arrepentirse. Voy a cerrar con las palabras de él, que nos dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieres a mí, conoceréis también a mi Padre. Estas palabras pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le aprendió porque todavía no había llegado su hora. Estas son las palabras de Jesús. Si no estamos en Él, no podemos tener una relación con el Padre. Es importante que entendamos estas cosas. Es por eso que en el versículo 32 Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es eficaz y siempre traerá el fruto que tú deseas, Señor. En ella confiamos, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Amén.